Hola, ¿me escucháis? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Estos minutitos para saludar están muy bien, ¿no? Porque nos damos un abrazo, un saludo y tal. Lo que está muy mal, pero muy mal, pero muy mal, es que estéis tan lejos. ¿A que sí? ¿A que sí? Mira, esta señora que está aquí, mi hermana que está aquí. ¿Será muy difícil que os acerquéis? ¿Será muy difícil pediros que os mováis? ¿Que vengáis aquí delante? Gracias por la gente que está respondiendo. Yo sé que es la petición más difícil en cualquier sitio, cualquier iglesia. Es muy difícil, pero venid, por favor, acercaros. No paséis una fila más. Venid aquí delante, mirad qué bonitos estos asientos. Venid, son más cómodos los de delante. Asientos VIP. Venid, por favor. Hoy. Ahora estamos a mitad de... Dios mío, qué difícil es esto. Venid, por favor, venid, acercaros, venid a las aguas. Este vino desde muy lejos, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, qué grande. Ay, mira, ahora las filas de atrás están... se han acercado bastante bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo me llamo Edmundo, soy mexicano. Hoy me acompañan mis dos hijos, Andreu y Jaume. Tienen nombres catalanes porque nacieron en Mallorca. Son mexicanos nacidos en Mallorca. No son mallorquines del todo, son mejillorquines, ¿no? Mexicano combinado con mallorquín. Son mejillorquines. Y luego están mis sobrinas, Gaby y Mariana, que nacieron en Distrito Federal también, así como yo. Y están aquí de visita durante 3 meses. Yo, por si las dudas, voy a estar vigilando que nadie se vaya a estar quedando con su Instagram ni con su... Voy a estar vigilando. Chicos, que os conozco. Bueno, ¿estáis bien? ¿La vida os sonríe? Sí, ¿y vosotros por qué no sonreís? Si la vida os sonríe, ¿por qué estáis ahí con cara de aplatanaos? Estoy muy contento, de estar aquí. Saludos. Gracias, pastores, por la invitación. Y la verdad es que el tema que quiero tratar hoy es un desafío, es un reto, porque quiero abordar un tema que no sé si ya lo veis allí. Quiero abordar un tema que se suele abordar siempre desde una sola y única perspectiva. Y voy a intentar, durante las siguientes 2 horas y media, exponer una perspectiva que tampoco es que sea nueva, ni diferente, ni mucho menos. Simplemente que nos va a ayudar primero a definir una serie de cosas y luego intentar verlas de una manera práctica, que eso es lo más complicado de todo, ¿verdad? Ver las cosas de una manera práctica. Yo siempre, yo conocí al Señor desde que era muy jovencito, con 12 años, y siempre me acuerdo de predicaciones donde había determinadas exigencias. Por ejemplo, tienes que orar, tienes que ser santo, tienes que guardarte del pecado, tienes que esto, tienes que el otro, tienes que ayunar. Todo eran qué. Todo me estaba lleno de qués, diferentes qués. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Pero casi nunca encontré los cómo. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Y la verdad es que yo crecí un poco, la vida espiritual, la crecí ausente de cómo, o con grandes ausencias de cómo. ¿Y eso cómo se hace? ¿No? Eso cómo se hace. Y por lo tanto, lleno de terribles frustraciones. ¿Sabes? Queriendo tener una vida más espiritual y sin saber cómo. Queriendo tener una vida más consagrada, pero sin saber cómo. Entonces eso era una batalla, y en grandes ocasiones sigue siéndolo, una batalla entre el querer y hacer, ¿verdad? Y el que quiere, y no hace, acaba siendo realmente un incoherente. ¿Verdad? Acaba siendo realmente un incoherente. El que dice una cosa, pero luego al final acaba siendo otra, pues es un incoherente. Y yo creo que la vida espiritual mía, como me atrevo a asegurar que la vida espiritual de algunos, no digo muchos y no digo todos, pero algunos de los que estamos aquí, está basada en la incoherencia sin que lleguemos a reconocerlo del todo. Y una de las áreas en las que se nos complica más la vida es con el tema de la santidad. No me vais a decir que no. Se nos complica con el tema de la santidad. Por eso es que he pensado llamar a
esta charla, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de santidad? ¿Qué estamos diciendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Siempre que se habla de santidad, me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado, pero siempre que se habla de santidad, la conversación torna alrededor de temas increíblemente o marcadamente moralistas, éticos, portarse bien, hacer el bien, ser santo, guardarse sin mancha, todo una serie de qué no tienes que hacer, qué sí tienes que hacer. Nosotros actualmente no estamos bajo la ley de Moisés, sin embargo, hemos inventado nuevas leyes, ¿no? Ya que no estamos bajo la ley de Moisés, pues tenemos un montón de nuevas leyes en el afán de querer vivir una vida santa, una vida basada en la santidad. Pero, queridos amigos y hermanos, todos jóvenes, chicos, mayores, todos aquí, ¿qué es la santidad realmente? ¿Y cómo se vive? A ver, yo tampoco no puedo dármelas de que tengo una vida moralmente y éticamente perfecta y correcta del todo. Pero quisiera mostrar esta mañana una serie de cosas que pone la Biblia que me ayudan a entender otra perspectiva de la santidad y también me ayudan a ver un poco una manera de cómo vivirla sin culpas, sin condenación, de una manera natural, derivada de la identidad que Jesús nos ha heredado. ¿Está bien? ¿Tiene sentido para vosotros? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tiene sentido para vosotros? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me das permiso? Tú eres muy participativa. A ti te voy a estar viendo todo el rato porque estos malvados, si por esto fuera ya estaré en mi casa. Yo soy un enamorado del libro de Génesis. No me conocéis mucho, o nada, pero yo soy un enamorado del libro de Génesis. Y hay una cosa de Génesis que me llama la atención, de verdad, mirad, yo cuando tenía aproximadamente 21 años, 22 años, yo planté una iglesia en Ciudad de México. Y en poco tiempo descubrí que Génesis era el libro de los principios de Dios. Una vez aquí hablé acerca de los 5 primeros libros de la Biblia, no os preocupéis que no voy a volver a hablar de esto, no os asustéis, los que estuvisteis en aquel momento, pero yo descubrí desde muy joven que en Génesis estaba el meollo del asunto, el libro de los principios que nos revela la naturaleza de Dios, quién es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa, cuál es su naturaleza y su carácter. Y me enamora, el libro de Génesis me enamora, vamos. A lo que iba es que yo comencé a predicar de Génesis, palabra por palabra, versículo por versículo, y me llevé 10 años hablando de Génesis y apenas llegué al capítulo 18. No, espérate, no me estoy acordando. 24, capítulo 24. 10 años. Ya podéis estar pensando que más pesado, ¿no? Con Génesis. La verdad es que la gente que iba llegando a la iglesia a veces no se acordaban cuándo habían llegado, ¿no? En plan, ¿tú cuánto tienes en la iglesia? Pues no me acuerdo tú si 1 año o 2 años. Íbamos por Génesis 14. ¿No? La manera de conectar de cuánto tiempo tenías en la iglesia era más o menos en qué capítulo de Génesis llegaste y en qué versículo. Porque igual podíamos estar en un versículo 2 meses, ¿sabes? Porque hay mucha chicha, hay mucha profundidad en Génesis. Yo soy un enamorado de Génesis. Pero hay algo que me llama increíblemente la atención y a ver si a vosotros también. A ver, quiero ver si a vosotros también os llama la atención. Mirad, hay un principio hermenéutico, ¿sabéis lo que es eso? Hermenéutico, interpretación de los textos. Y la hermenéutica bíblica, ¿verdad?, dicta o dice que una de las cosas que tenemos que hacer para entender un concepto o para entender un versículo en la Biblia, hay que acudir al primer momento en el que esa palabra que quieres aprender, el primer momento en el que se menciona. Hay que ir allí. Para poder entender de qué se trata, hay que ir a ese primer momento en el que se menciona. Y con el tema de la santidad me he llevado una buena sorpresa, porque me di cuenta, puedo estar equivocado, pero en lo que pude investigar, en lo que he venido investigando, en Génesis no aparece por ningún lado la palabra santo ni santidad. Y me parece algo muy interesante para mí, que soy un friki de Génesis.
¿Por qué no está santidad o esto en Génesis? ¿Por qué no? ¿Por qué no está? Es cuando comienza el segundo libro de la Biblia, apenas comenzando Éxodo, que la palabra santo aparece. Una de las cosas que yo he entendido es que los 5 primeros libros de la Biblia nos muestran las 5 grandes enseñanzas que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Y es un proceso, es un progreso. Cada libro nos lleva a una enseñanza diferente, en un progreso, en un avance en el camino de la fe. Y la clave de la enseñanza de esos libros está en la primera palabra, en las primeras palabras escritas en esos libros. En el caso de Génesis, ese libro comienza diciendo en el principio. Por lo tanto, entiendo que Génesis se trata de los principios de Dios. La palabra hebrea Bereshit significa principio, pero no solo como origen, sino como base, como plataforma. Es el principio a través del cual Dios creó todas las cosas. En la creación, Dios reveló sus principios. En la creación de las cosas, de la separación de las aguas, en cómo se generaron los animales, en cómo creó al hombre, Dios mostró sus principios. De eso se trata Génesis. Pero es curioso porque cuando tú llegas a Éxodo, las primeras palabras allí son, estos son los nombres. Yo os recomiendo, si tenéis ganas de aburriros un rato, que quizás lo tenéis archivado en algún lugar, esta predicación que di de las 5 enseñanzas, buscadla, porque creo que pueden haceros bien tener esta perspectiva. Es curioso porque Éxodo comienza con las palabras, estos son los nombres. Las palabras hebreas que están escritas ahí son Be-Ele Shemot. Be-Ele Shemot. Y ese es el nombre original de Éxodo. No se llamaba Éxodo, se llamaba Be-Ele Shemot. Estos son los nombres. Y los nombres, tengo que hacer esta introducción porque si no vamos a estar perdidos, perdonadme. Los nombres son una representación de la identidad de las personas. Son una representación de la identidad. ¿No veis que Dios estaba afanado por cambiarle el nombre a la gente? En toda la Biblia Dios estaba preocupado por cómo se llamaba la gente y si no tenían un determinado nombre, Él se los cambiaba. No solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento hay muchas personas que cambian de nombre porque Dios piensa, lo que nos deja ver en su palabra es que Dios piensa que el nombre determina tu identidad, pero también determina tu propósito y tu destino. Y cuando el libro de Éxodo comienza, eso queda muy claro. Ya en Génesis ya Dios había cambiado muchos nombres, o había aportado muchos nombres. Por ejemplo, a Abraham le llamó Abraham, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Cuando iba a nacer Isaac, Dios llamó a Isaac por su nombre. Dios le puso nombre a Isaac, se llamará Isaac. Porque Dios en su naturaleza, en sus principios, que eso se puede entender en Génesis perfectamente, en sus principios los nombres son identidad, y son propósito y destino. Entonces, eso lo explica Génesis, pero cuando llegamos a Éxodo, te ayuda a concluir. Vale. Be-Ele Shemot. Estos son los nombres. No es casualidad, mirad, venid conmigo. Yo tengo aquí una serie de pasajes que creo que pueden ser muy reveladores. Vale, vamos a Génesis, vamos a Éxodo 3. Éxodo 3, por favor. Y vamos a ver el versículo 5. Contexto. Moisés está paseando las ovejas de su suegro allí en Madián y está por el desierto. Él ve una zarza que arde y no se consume. En el desierto es muy común que las zarzas ardan, queridos hermanos, no es cosa del otro mundo que una zarza arda en el desierto. Creo que es lógico, ¿verdad? La falta de agua, el calor intenso, la sequedad aquella, hace que las zarzas ardan. Pero en este caso había una zarza que ardía, pero no se consumía. Y Moisés viene y se acerca. La gran pregunta aquí es ¿cuánto tiempo hace falta para darse cuenta que una zarza arde y no se consume? Hace falta tiempo. Es decir, como arden tantas zarzas, pues Moisés tuvo que tener una experiencia de meditación profunda, de observación profunda y ver que curiosamente, de entre todas las zarzas que él ha visto arder, esta no se consume, no se acaba.
Este sigue viva, este sigue ardiendo. Moisés se acerca, ¿verdad? Voy a ver desde el versículo 4. Él se acerca para ver y viendo Dios que él iba a ver. ¿Estáis conmigo en Éxodo 3, 4? Viendo Dios que él iba a ver, lo llama a Dios en medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Este es el llamamiento de un Dios que pone un énfasis en la identidad de las personas, que le interesa la identidad de las personas. Dios no arranca con un mandato, Dios arranca con un nombre, repetido 2 veces, Moisés. Moisés. El nombre de Moisés significa el que ha salido o el que sale, significa salir. ¿Me explico? ¿Por qué le pusieron salir? Porque cuando él nació, recordad que lo pusieron en el río, ¿verdad? Y entonces la hija de Faraón lo vio allí y lo sacaron del río, por eso le llaman salir, porque él salió de las aguas del río, de ahí lo cogieron, de ahí lo tomaron. Por tanto, el nombre de Moisés es salir. Cuando Moisés escucha su nombre, por favor, pensad en esto, cuando Moisés escucha su nombre, lo que él escucha no es solo un nombre abstracto. Por ejemplo, yo me llamo Edmundo, mi padre me arruinó la vida con el nombre, que no puedo hacer nada. Edmundo, ¿verdad? Ya está. No puedo reclamarle a nadie. Pero yo escucho Edmundo y para mí no significa nada, en un sentido, no tiene ningún significado en mi idioma. Tengo que ir a un diccionario de nombres para saber cuál es el origen, de dónde viene, qué significa y tal. Moisés no. Moisés no. Su nombre significa salir. Y cuando él escucha a Moisés, él lo que escucha es salir. Salid. Escucha su nombre, pero también está escuchando su propósito. ¿Me estoy explicando? Él escucha su nombre, pero también está escuchando su identidad. Una identidad que lo define, una identidad que lo marca, una identidad que también lo ayuda a dirigirse a un propósito determinado, a un propósito concreto. Salid, salid. Y él responde, heme aquí. ¡Wow! Y le dice, no te acerques. Le dice Dios, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Primera vez, según lo que he podido investigar. Tenéis todo el derecho de mirar luego y decirme, oye, pues sí que hay otra vez que se menciona antes. Yo no lo he encontrado. Primera vez que se menciona la palabra santo. Y la primera vez que se menciona es para designar un sitio, una tierra, un lugar. Es santo. La palabra santo en hebreo, y aquí es donde ya ponemos la plataforma y despegamos, la palabra santo en hebreo es la palabra kadosh. Kadosh. Santidad, kadosh. Santo, kadosh. Esta palabra, queridos, no significa, no tiene una connotación moral. Es muy importante esto, por favor. No tiene una connotación moral o ética. Cuando este lugar está designado como santo, no está siendo designado como un sitio bueno moralmente. Por eso lo primero que se menciona es un sitio, para que nosotros entendamos que no se trata de un aspecto del carácter. ¿Estáis aquí? ¿Me estoy explicando? Es que con esta lucecita así a medio, no sé si os estoy arrullando o estamos bien. Ay. Ay. La primera cosa que es designada como santo en la Biblia es un lugar. Repito, con eso podemos llegar a la conclusión que no se trata de un rasgo del carácter. Es una condición determinada. Mirad, aquí hay muchos amigos músicos, ¿verdad?, que tienen instrumentos que les han costado un dinero, o a ellos o a la iglesia. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a pensar. Esto que está aquí, yo no sé de quién sea, si es de la iglesia o si es de alguien, yo no sé. Pero esa cosa que está ahí tiene un uso, ¿verdad? A ninguno de vosotros le gustaría que, por ejemplo, alguien cambiando unas bombillas, por ejemplo, viniera, cogiera esto, ¿no?, y apilara las otros 2 altavoces, ¿no?, y se subiera en ellos y cambiara las bombillas, ¿no?, y luego lo usaran de mesa para comer, unas Coca-Colas, unos bocadillos de salami, aceite ahí chorreando por todos los lados encima de los altavoces. Alguien diría, oye, perdona que te lo diga, pero es que eso ha costado dinero
Eso tiene un uso particular, sirve para algo, y si tú lo usas como mesa, se va a echar a perder. Si tú te sigues subiendo en él, lo vas a romper. Se va a romper. Esta cosa tiene un uso particular, tiene una condición y una forma y una manera. Tiene una condición que está hecha para algo en particular. En un sentido, este altavoz es santo, para que me entendáis. Es santo. ¿Por qué? Porque está hecho para un uso particular. Es apartado. No es una mesa, no es una silla, no es una escalera para subirse a cambiar bombillas, no es un reposabrazos, no, es un altavoz. Y sirve para unos efectos en particular. ¿A nadie le gustaría que alguien usara una de estas guitarras, por ejemplo, para limpiar telarañas de las esquinas de los sitios? ¿No? Ah, mira, con la guitarra voy a alcanzar esta telaraña y la quito. Hombre, pues te serviría, pero no quedaría bien, ¿verdad? Porque no es el uso de esa guitarra. De alguna manera estarías contaminando ese instrumento, ¿verdad? Estarías usándolo para algo para lo que no fue creado. La primera cosa que se llama santa es una tierra. Por lo tanto, y reitero, no es una condición del carácter, es un hecho. Santo, kadosh, significa apartado, reservado para un uso en particular. Santo significa algo que ha sido reservado para algo que está aparte, algo que tiene que ser considerado aparte, es otra cosa. Esta tierra es santa. Quita el calzado de tus pies porque tú estás en él y es una tierra santa. En Éxodo 15:11, ¿voy bien, chicos? ¿Vamos bien? ¿Seguís vivos? Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Santi qué? ¿Santi qué? Dice que es terrible ¿qué dice? En santidad. Perdona, magnífico en santidad. Es que tengo las orejas muy pequeñitas y se me sale esto siempre. Magnífico en santidad. ¿Cómo que magnífico en santidad? Es la segunda vez que aparece la palabra kadosh en la Biblia. Ya no está designando una tierra o una cosa, ahora está refiriéndose a Dios. Pero es la misma palabra, no es un asunto de su carácter. Es un asunto de su naturaleza, de su condición. ¿Estáis aquí? Espero de verdad estar siendo claro. Luego, todas las preguntas que tengáis, venís con Juan Miguel y con Raquel y se las preguntáis a ellos, ¿vale? Todas las confusiones, tal, venís y lo preguntáis. Magnífico en santidad. No es un aspecto de su carácter, es un aspecto de su naturaleza. Él es santo. Él está aparte. Él es otra cosa. Él está reservado para un propósito en particular. Y es la gran revelación de Éxodo. Be'ele Shemot. Estos son los nombres, esta es la identidad. En Éxodo Dios revela por primera vez el concepto santidad. En Génesis no. Tú puedes pasar por Génesis y no ves la santidad en un sentido. Pero aquí la ves explícitamente. Tú, magnífico en santidad. No es un aspecto de su carácter. Es una realidad de su naturaleza. Es un hecho. Lo cual significa que Dios es santo. Y con esto no penséis en un rasgo, tengo que repetirlo, no penséis en un rasgo de carácter. Tenemos que intentar desintoxicarnos de esta idea un poquito. Él es santo. Él está aparte. Él está reservado. Él está en las densas tinieblas, vamos a decirlo de esta manera. ¿No dicen los salmos que Dios habita en la densa oscuridad? En lo inentendible, en lo inalcanzable, en la cosmovisión de lo místico. Está por encima de nuestro entendimiento. Él es santo. Eso es lo que significa. Está por encima de nuestro entendimiento. Está por encima de lo que podemos comprender. Él está aparte. Moisés, al tocar ese suelo, Dios le dice: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra santa. Porque cuando uno se encuentra con lo santo hay que desnudarse. Cuando uno se encuentra con lo santo te estás encontrando con lo místico. Te estás encontrando con el misterio. Con las ideas inalcanzables. Con otra cosmovisión. Es otra cosa. Es un aspecto del carácter. Es su realidad. Es su
profunda y potente, y por lo que dice aquí, maravillosa santidad, magnífica santidad, maravillosa condición de que Él está aparte de todos nosotros allí, alto, potente. En Éxodo 28, 36. Vuelve a tomarse, no es la tercera vez que se dice, ya a lo largo de Éxodo ya se ha hablado muchas veces de santidad, lo veréis si usáis alguna concordancia sencilla. Pero me llama la atención que aquí en Éxodo 28, 36, se está hablando de una cosa muy interesante. ¿Lo tenéis? Dice así, mirad, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. No nos vamos a meter en rollos. Dios está hablando del vestido, del vestuario de los sacerdotes. Y en el caso del sumo sacerdote, tenía que llevar una placa donde se pudiera leer esa placa de oro finita que dijera santidad a Jehová. ¿Es un aspecto del carácter? Es una pregunta, ¿eh? Y no es retórica. ¿Es un aspecto de su carácter? Es su condición de apartado. Es su realidad de que la única función que tiene en esta vida es servir al sacerdocio. No va a hacer absolutamente nada más que esto en la vida. Está totalmente reservado para este aspecto profundo y misterioso de lo divino. Es santo. Aquí no está aludiendo a su carácter de si este sacerdote ha de ser bueno o ha de ser malo, ha de portarse bien o ha de ser condescendiente con los demás. No, no está hablando de un aspecto de carácter, está hablando de una designación que Dios le está dando. Tú eres santo. Significa, tú estás apartado para esto en particular. Para ninguna otra cosa. Tu vida girará en torno al sacerdocio. Tú eres sacerdote. Tú eres. Ya no es un asunto de función ni de trabajo. Es un asunto de identidad. Tú eres sacerdote. No ejerces el sacerdocio. Eres. Dios no ejerce su divinidad. Dios es Dios. Esta tierra no ejerce como lugar sagrado, no, es un lugar sagrado. Es un asunto de identidad. En el caso de los seres humanos ya se habló de una tierra, ya se habla de Dios y ahora está hablando de un ser humano, un sacerdote. Eres santo. Santidad a Jehová, Kadosh, apartado exclusivamente para este uso, apartado exclusivamente para Dios. No te busques ningún otro trabajo, en el caso del sacerdote, no te busques ningún otro oficio, no te busques ninguna otra historia. Tu trabajo, tu función en la vida es ser un hombre que se presenta ante Dios y hace de puente. ¿Sabéis la palabra sacerdote en latín que se usa en la religión tradicional? Pontífice. ¿Conocéis esta palabra? ¿Os suena? ¿Habéis pensado lo que significa? Es bonito, ¿eh? Constructor de puentes. Pontífice, constructor de puentes. Eso es un sacerdote. Eso es la acción del sacerdote del Antiguo Testamento. Un pontífice. Está bien esta palabra, es latina, está bien. Un constructor de puentes. El sacerdote es este puente. Entonces, entre lo divino y lo de este mundo, entre lo inmaterial y lo material, entre lo místico y lo humano y lo entendible, entre lo divino y lo que compete a los seres humanos. Bendita función sacerdotal, ¿no? Bendita función sacerdotal. Queridos, quiero ir a uno último en este sentido, para poder ya terminar con el concepto. Y luego quiero ir a unas cosas que dice Romanos, que yo creo que os puede interesar mucho. Mirad, pero eso que tiene que ver con nosotros. Esto es Antiguo Testamento, parece que no tiene nada que ver con nosotros, pero mirad, vamos a primera carta de Pedro y vamos al capítulo 1, versículo 15. Pedro está escribiendo esta carta universal a las iglesias. Voy a leer desde el versículo 14 para que entendamos. Pedro está dando una serie de consejos a sus hijos en la fe, a sus amigos, a sus discípulos, a la iglesia.
Versículo 14, 1 de Pedro 1, ¿lo tenéis? ¿Lo tenéis por ahí atrás? ¿Lo tenéis todos? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Me gusta la palabra ignorancia, ahora la tocaremos. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo es Dios que nos llamó? ¿Cómo es Dios que nos llamó? Santo. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Wow. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Wow. A ver, chicos, chicas, atención. Es sencillo cuando uno habla de una tierra apartada, una tierra que es tierra santa. Cuando habla de Dios, Dios es santo, genial, lo entiendo. El sacerdote del Antiguo Testamento es santo, genial, lo entiendo. Pero cuando la Biblia planta pie en la actualidad y te dice lo que Dios está esperando de vosotros es que seáis básicamente como Él, pero no como una condición de carácter, sino como una condición absoluta de vuestra identidad. Porque allí dice, sed santos. Y sed santos es un asunto de identidad. Es algo que eres, no es algo que haces. ¿Estáis de acuerdo con eso? Es algo que eres. Eres santo como Dios es santo. Es Dios hablando. Esto lo dijo Dios, no lo dijo el Pedro, no lo dijo Pablo. No, es Dios. Dice aquí que está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Somos hijos de Dios. Y como hijos herederos. Y como hijos y herederos tenemos su naturaleza. Y queridos, dadle 1000 vueltas si queréis. Pero lo que Él es, tenemos acceso a hacerlo nosotros. Lo que Él puede, tenemos acceso a poder nosotros. Lo que Él sabe, tenemos acceso a saberlo nosotros. Su manera de actuar y de responder ante la vida, tenemos acceso todos nosotros para actuar y responder de la misma manera. Porque Él es papá, porque ha puesto en nosotros una naturaleza. Ya no estamos en la ignorancia, estamos en una realidad, en un conocimiento. ¿En qué conocimiento? En el conocimiento de que ahora somos otra cosa aparte de la que éramos. Somos santos. ¿Estáis aquí? Familias. Y si somos santos, quiere decir que estamos apartados, primero designados en nuestra identidad, pero apartados para un propósito determinado. Y lo que se entiende aquí, porque dice, y sed santos en toda vuestra manera de vivir, quiere decir, queridos hermanos, que nosotros tenemos que quitarnos del pensamiento, este pensamiento entre lo sagrado y lo secular, ¿no? Yo tengo un trabajo secular. En mi trabajo secular no sé qué. Bueno, en la iglesia esto, pero en el trabajo secular, o yo en la iglesia aquello, pero en la vida normal. No, señores, para nosotros no hay una cosa y no hay la otra. Nosotros somos portadores de lo místico, somos portadores del misterio divino, somos portadores de la realidad contundente de Dios. No por lo que hacemos, no Señor, por lo que somos en Él. Por lo que Él ha dicho que somos. Por lo que Él ha dicho que somos. Mirad Génesis 1, en otro momento cuando tengáis tiempo. Dios dice, sea la luz es. Dios dice, sepárense las aguas se separan. Genérese la expansión de los cielos, la expansión se genera. La tierra fructifique y haya muchos animales y la tierra lo hace. Todo eso podemos comérnoslo con patatas si queréis. Pero luego cuando Dios dice, sed santos, ahí decimos, pues fíjate que yo aquí no me lo creo. Esto sí ya me cuesta más trabajo, no. Porque lo que Dios habla se convierte en una realidad. Se ejecuta. Sed santos, porque yo soy santo. Es una orden y es una designación de condición. ¿Y cómo soy santo en toda mi manera de vivir? Queridos, ser santos es un hecho contundente, logrado por Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Él se ha despojado de su justicia, de su santidad y su perfección y nos la ha entregado a nosotros. Y ahí en la cruz Él ha cogido nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestra incoherencia y la ha crucificado y ha muerto y hemos muerto en Él. Esa es la base de nuestra fe.
Muchos de nosotros creemos y sabemos que Cristo murió por nosotros. Y está bien creer eso, pero hay que dar un pasito más. Cristo no murió por nosotros solamente. Nosotros morimos en esa cruz. ¿Estáis de acuerdo con eso? Nosotros morimos, ¿no? Cristo murió, claro que sí. Hombre, es la base de la fe. Pero no podemos quedarnos con la idea de que Él murió por nosotros. Que sí, pero tenemos que avanzar. Nosotros morimos con Él. Morimos con Él. Quiero por favor que terminemos yendo a Romanos, capítulo 6. Me gustaría saber de cuánto tiempo dispongo para poder acercarme a la conclusión. Lo que pasa es que oigo musiquita y yo me empiezo a poner melancólico. Así, Señor, perdóname. ¡Mátalos! No. Transfórmalos. ¿A quién le hago caso? Romanos 6. Me condiciona un poquito la musiquita, pero bueno. Romanos 6, 3. Se ha ido, milagrosamente. Yo os quiero un montón. Luego voy a apurarme, ¿vale? Oh, lo que vamos a ver ahora. Agárrate, agárrate que vienen curvas, ¿eh? Vale, soy santo, vale. Pero aquí dice que tengo que ser santo en toda mi manera de vivir. Claro que sí. Queridos, tenemos que dejar de pensar que la santidad es un asunto moral, es un asunto ético. Es una condición de vida. Ahora bien, ¿qué afecta a nuestra moralidad? Claro que sí. ¿Qué afecta a nuestras relaciones? Claro que sí. ¿Qué afecta a nuestra conducta? ¡Oma! Claro que sí. ¿Qué afecta a nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que oímos? Hombre, debería. Hay un momento en el Antiguo Testamento cuando Dios pide que sean consagrados los sacerdotes y hay un momento en que coge sangre del animal sacrificado y vienen los sacerdotes y les pone sangre en el lóbulo de la oreja derecha, sangre en el pulgar de la mano derecha, sangre en el dedo gordo del pie derecho. Porque Dios ya les había dado una condición de santos. En la condición son santos, pero en la práctica hay que santificarse. ¿Estáis aquí? Condición de santo, pero práctica de santificación. Y con esto les estaba diciendo, ten cuidado de todo lo que oyes. Sangre en la oreja, en el lóbulo de la oreja. Ten cuidado de todo lo que oyes, ten cuidado de todo lo que haces. Sangre en el dedo de la mano derecha. Ten cuidado de por dónde caminas. Eres santo, santifícate. Yo no puedo lograr la santidad. Nadie puede lograr la santidad ni pretender ser más santo, porque eso es una condición heredada. Lo que sí debemos pretender es caminar hacia la santificación. ¿Se entiende la diferencia? Yo soy santo. Pues tengo que actuar como uno. Tengo que actuar como un santo. Lo que oigo, lo que hago, hacia dónde camino, tiene que notarse que lo soy. Tengo que poder ir llenando las áreas de toda mi vida con ese misterio. Mirad, por favor. Vamos a lo fuerte. Romanos 6. Y aquí, queridos, 3 increíbles claves que nos brinda el apóstol Pablo para una vez que entendemos, que sabemos todo esto, ahora, ¿qué hago? Ahora que sé que soy santo, ¿qué hago para santificarme? Me encantan los cómo. ¿Cómo lo hago, Pablo? Versículo 1 de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, responde él. Quiere decir que muchas personas pueden llegar a una conclusión equivocada. Yo soy santo, ¿verdad? Lo ha dicho, está en la Biblia, lo hemos leído un montón de veces. Soy santo, entonces puedo vivir como se me pegue la gana. El apóstol Pablo dice, ten cuidado, chaval, estás equivocando. No. Saber que soy santo, saber que soy justo ante Dios por el sacrificio de Cristo, no es una licencia para pecar. Realmente lo que estoy recibiendo es una licencia para ser justo.
de una vez y para siempre, en todas las áreas de mi vida. Pero no es un asunto de esfuerzo humano, es un asunto de identidad. Es la condición identitaria que tenemos en Él. Mirad, por favor. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuándo morimos tú y yo al pecado, tío? ¿Cuándo? A mí no me avisaron que morimos al pecado. ¿Cuándo morimos? En la cruz. Quiere decir que no solo murió Cristo, estábamos muriendo también nosotros. Necesitamos saber eso. Porque si solo pensamos que Cristo murió, nos quedamos cojos. Nos quedamos a medias en el entendimiento. Cristo murió. Yo morí. También. Mirad, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oye, ¿no te parece lógica la pregunta? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y avanza. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabíais eso? El apóstol Pablo pregunta, ¿sabíais eso? Que si tú crees en Cristo, ¿te has muerto? ¿En su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Atención, para quienes estáis tomando notas o para quienes escucharéis esta enseñanza a través de las redes sociales, quienes estáis aquí. Número 1, yo soy santo. ¿Cómo camino hacia la santificación? Número 1, dice Pablo, versículo 6, sabiendo esto. Señores, señoras, chicos, chicas, esto hay que saberlo. Esto hay que darle vueltas. Esto hay que sentarse y meditarlo y pensarlo. Esto hay que saberlo. Cristo murió, yo morí. Esto hay que saberlo. Hay que internalizarlo, hay que abrazarlo. Hay que comprar esta idea, hay que hacerse con esta idea. Yo he muerto juntamente con Cristo. He muerto. Hay que saberlo. ¿Sabes qué pasa con muchos de nosotros? Que no lo sabemos. Y a lo mejor lo hemos escuchado. Sí, hermano, tengo muchos años en la iglesia. ¿Cómo no lo he escuchado? Ya, lo has escuchado, pero no lo sabes. Queridos, el verdadero conocimiento es transformador. ¿Os habéis dado cuenta? Me pongo las gafas para ver qué cara me estáis poniendo. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Mira, aquí están mis 2 hijos, que son una maravilla de hijos, premio de hijos, laurel de hijos. Madre mía, qué hijos, ¿Qué hijos? Os comento una historia. En Génesis 1, que es el libro de los principios, dice que Adán conoció a su mujer Eva. Conoció a su mujer Eva y tuvieron un hijo. ¿Cómo que conoció y tuvieron un hijo? Yo he conocido un montón de gente y no ando dejando hijos regados por ahí, por todos los lados. No, lo que pasa es que la palabra conocer es la palabra yadá. Es una palabra que significa que el conocimiento, hasta que no se internaliza, hasta que no entra, me estáis entendiendo, ¿verdad? El conocimiento hasta que no entra a ti y transforma lo que tienes dentro y no genera una nueva vida. Si tú sabes algo pero no te transforma, tú no sabes nada. Porque el verdadero conocimiento, el yadá, el verdadero conocimiento es transformador. Mirad, hubo un día en el 2007 que yo conocí a mi mujer y engendró a este muchachito, Andreu. La conocí de tal manera bíblica que se engendró un muchacho que a los 9 meses nos estaba amargando la vida, llorando, que si leche, despertándonos por las mañanas. 1 año y medio después nació el otro malvado. Lo mismo, leche, madre mía, nos trastornó la vida. Porque eso es lo que el Señor quiere que entendamos. El verdadero conocimiento trastorna. El verdadero conocimiento cambia. Si tú sabes algo pero no te cambia, no sabes nada. Sabe esto, que este conocimiento te transforme, que este conocimiento genere una nueva vida en ti, que este nuevo conocimiento te haga una nueva criatura. El verdadero conocimiento, eso es lo que genera. Avanzo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Soy santo, pero tengo que santificarme, tío. Pero ya no en mi esfuerzo, en un conocimiento, en una realidad, en un cambio de mente, en una metanoia, en un verdadero y profundo arrepentimiento, en una transformación de mi mente y de todos mis conceptos religiosos. Ir a los conceptos de la libertad y a los conceptos de la identidad, de quién soy yo. No qué tengo que hacer, no, quién soy yo.
Y ahí vamos a terminar, ¿vale? Voy a la mitad de la predicación, no me apresuréis. No os asustéis. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Mira, una vez estaba predicando en un sitio y yo dije, ¿cuánto tiempo me dais para predicar? Y un hermano, en serio, que el anciano de la iglesia me dijo, Edmundo, por favor, siéntete en la libertad, predica todo lo que quieras, no te preocupes, no hay límite de tiempo. Eso sí, cuando veas que nos vamos todos, ya cuando salgas apagas las luces, bajas las cortinas, ya vendremos nosotros a cerrar. No me hagáis eso, por favor, ¿vale? Versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea de Él. ¿Por cuánto pecó? El pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios también vive. Segundo punto. Así también vosotros. Consideraos muertos al pecado. Número 1, sabedlo. Número 2, consideraos muertos. O sea, una cosa es que lo sepas, pero otra cosa es que te consideres. Y la palabra considerar es una palabra de profunda reflexión. Tengo que ir pensándolo. Yo estoy muerto al pecado. Ahora tengo que considerarme muerto al pecado. He muerto, estoy muerto. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, no en tus esfuerzos religiosos, no en tus autodisciplinas espirituales, no en lo que tú crees que puedes alcanzar. No puedes alcanzar nada, es en Cristo Jesús que lo alcanzamos y lo tenemos todo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino... Y aquí está el tercer punto. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Número 1, sabed esto. Número 2, consideradlo bien. Número 3, vuestros miembros ya no los presentéis para el mal. Preséntalos para instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado, mira que rotundo y contundente, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia, tío. Sois libres. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si eres santo, santifícate. Quiero que terminemos allí en Romanos 8. En el versículo 15 también. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en tinieblas y en temor, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción. Somos hijos, ¿no? Y si hijos herederos, adoptados, con su naturaleza, sus privilegios, su poder, su autoridad, su naturaleza, su santidad. Si yo no creo eso, yo no soy cristiano. Yo no creo en Cristo, yo no he creído, no he llegado a creer. Si yo no creo que soy tan justo, tanto que Dios me ha aceptado por la justicia heredada en Cristo Jesús. No soy justo yo, claro, soy justo en Cristo. Pero si yo no creo eso, no he llegado a creer nada todavía. Dice que no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Pongo un punto. Hay otro versículo en la Biblia, al que no vamos a ir, pero está en 2 de Timoteo 1:7. Y dice que no tenemos un espíritu, dice que ahora tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y yo quiero ser muy honesto contigo, querido. Estas palabrejas, estas palabritas, dominio propio, me han machacado mucho la vida y quizás a muchos de vosotros también. Porque yo encuentro que yo carezco de dominio propio. Tengo que deciros la verdad. Bueno, si no la dijera, sería un hipócrita. La verdad es que carezco de dominio propio. Y es parte de mi frustración en la vida cristiana. Orando y pensando, me vine a este versículo. Y me di cuenta que ahí la palabra que pone en griego es sofronosis. ¿Y sabes que no significa dominio propio? Y me he quedado frío. Significa una cosa mucho mejor, mucho más profunda,
Sofronosis. Se trata de la mente. ¿Sabes lo que pone ahí? Mente sana. No tenéis un espíritu de temor, sino tenéis un espíritu de poder, de amor y una mentalidad sana. Porque los conocimientos te transforman. El conocimiento correcto, la verdad te hace libre. No te ata a la religión, no te ata a una nueva legalidad, no te ata a la religiosidad. Te libera para vivir el misterio de Dios en todas las áreas de tu vida. Versículo 16 de Romanos 8. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la clave, chavales. Esta es la clave, mis amigos y hermanos. Delante de cualquier cosa en la vida que estás, sabe esto: has muerto. Considéralo: estás muerto, bien muerto, al pecado. No presentes tus miembros al pecado, preséntalos para Dios. ¿Y cómo voy a saber en qué momento? Calma, guarda silencio un momento y escucha. Según lo que dice ahí, el Espíritu le está diciendo a nuestro espíritu: tú eres hijo de Dios. El Espíritu no nos está diciendo: no, eso no toques, no, esa música no, aquello no, por favor. Ya me lo imagino ahí como un sensor moral de todas nuestras actitudes. No, el Espíritu Santo, según lo que dice ahí, lo único que nos está diciendo es: chaval, tú eres hijo de Dios. ¿Cómo vas a responder a esto? Tú eres hija de Dios. ¿Cómo responderás a esta situación de la vida? ¿Cómo vivirás tu sexualidad? ¿Cómo vivirás en tu trabajo? ¿Cómo responderás en esta relación económica con las personas? ¿Cómo mirarás a esta chica? ¿Cómo te relacionarás con este hombre? Eres hijo de Dios. Sábelo, considéralo y presenta tus miembros para bien, por una razón: porque eres hijo de Dios. ¿Y qué implica que eres hijo de Dios? Que eres todo lo que Dios es, tienes todo lo que Dios tiene, puedes todo lo que Dios puede. Pues actúa como eso, caramba. Se llama coherencia. Se llama coherencia. Se llama santidad. No es un asunto moral, no es un asunto ético, es un asunto de identidad. Es un asunto de lo que soy, de lo que Dios dice que soy. ¿Qué soy? Soy hijo. ¿Cómo actúa un hijo? Yo sé cómo quiero que actúen mis hijos. A veces no sé poner bien los límites. A veces pongo demasiados, a veces menos, pero yo sé la clase de personas que yo quiero que se conviertan en ellos. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si sabéis dar disciplina y corrección a vuestros hijos, ese Dios que está en el cielo nos dará las cosas buenas que pedís y que necesitáis. No se ocupará de vosotros. No mandará su espíritu que te diga en el interior: eres mi hijo. Bájale 2 rayitas a tu carácter. Eres mi hijo. Ten cuidado con esta relación. Eres mi hijo. Y no te va a ir dando consejitos de: hijo, pues haz esto, haz aquello. No, Señor, eres mi hijo, punto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo responderás a la vida? ¿Cómo responderás al hoy, a la cotidianidad? ¿Con coherencia? ¿Con carácter? ¿Con identidad? Santidad, entonces, no es un rasgo del carácter. Es una condición. Pero es una condición en la que avanzo en la conquista de mi carácter, de mis conductas, de mi moral, de mi ética. Pero no arranca en la moral y en la ética, porque si arrancara ahí, somos todos unos fariseos y unos religiosos, juzgando los errores y los pecados de los demás. Liberémonos de esa tontería, liberémonos de esa estupidez. Mejor considerémonos a nosotros mismos. Considerémonos. Sepamos esto: hemos muerto, considerémoslo y luego presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nos ponemos de pie, queridos. ¿Tiene sentido para vosotros lo que habéis escuchado? Vamos a orar. Hoy aprovecho para dar un anuncio, si me permitís. Soy incoherente, un libro que saqué en febrero de este año. La primera parte se llamó Soy egoísta. Ya no tengo este libro, pronto saldrá, pero tengo esta segunda parte, Soy incoherente. Si lo queréis adquirir, allí atrás por 10 euros podéis llevarlo. Esto es lo que menos importa. Lo que importa es que lo que hemos escuchado tenga sentido para ti, que el Espíritu Santo nos recuerde lo que somos. Que nos recuerde lo que somos, que nos diga lo que somos. Somos hijos.
vosotros mismos, chicos. Padre, qué bueno eres, papá. Me encanta porque muchos de nosotros comenzamos nuestras oraciones diciendo: Señor, Dios, bueno, santo, poderoso, agradable, magnífico. Y los ángeles los ángeles oran así. Y nos envidian, porque nosotros podemos, en un sentido, porque nosotros podemos comenzar sin toda esa parafernalia. Nosotros podemos comenzar diciendo: papá, papi, papaito, papito, papá. Recuérdame quién soy. Recuérdame quién soy, Señor. Y si habemos gente aquí luchando con el pecado, luchando con la fornicación, luchando con la pornografía, luchando con el robo, con las incoherencias sexuales, con cualquier incoherencia económica, con nuestras incoherencias relacionales en casa, recuérdanos quiénes somos y cómo actuarías tú de cara a cada circunstancia, porque somos lo que tú eres, somos tus hijos, tenemos tu naturaleza, somos santos como tú eres santo. Nos toca santificarnos. Oro por esta preciosa iglesia, mis queridos amigos, que me han permitido la oportunidad de hablar aquí delante. Lo tomo como un reto y un desafío. Hablo con temor, porque al hablar yo descubro mis propias incoherencias. Yo no estoy aquí para sentar cátedra. Estoy aquí para construir conocimiento junto con mis hermanos, descubrirme a mí mismo y ver mis miserias. Y pedirte junto con mis hermanos que nos perdones. Que Espíritu Santo sigas haciendo tu obra de santificación en nuestras vidas. No lo vas a hacer condenándonos. Tú nos recordarás lo que somos y nos tocará responder. Amén. Os invito a sumaros a este precioso grupo de alabanza y que cerremos este tiempo. Muchas gracias.